Muy buenos días, esta es la clase número 20 para la asignatura de anatomía de International Biological College IBC. El día de hoy vamos a continuar y concluiremos con lo que vienen siendo los miembros superiores. Abarcaremos lo que es la mano y después vamos a ver otra estructura en esta parte. Esta es la zona correspondiente a los músculos intrínsecos de la mano. Como siempre, aquí tenemos la lista. El músculo aductor del meñique, el músculo aductor corto del pulgar y aductor largo del pulgar. También el músculo interóseo dorsal, los músculos flexor corto del meñique, flexor corto del pulgar. También el músculo lumbricalis, el músculo oponente del meñique y el músculo oponente del pulgar, y por último el músculo interóseos palmares. Empecemos con el músculo aductor del meñique. El músculo aductor del meñique o músculo aductor del quinto dedo es un músculo esquelético que está ubicado en lo que viene siendo el borde cubital de la palma de la mano. Este músculo determina lo que viene siendo la forma del borde cubital de la palma. Su función principal es mover el dedo meñique lejos del otro dedo, es decir, del movimiento de aducción que tiene este. También es posible que el músculo contribuya en lo que viene siendo la extensión de la falange mediante el dedo meñique y a través de la conexión con el mecanismo extensor de los dedos, de los músculos que habíamos hablado en la clase pasada que correspondía al antebrazo. En todo caso, juega un papel importante cuando la mano agarra lo que viene siendo objetos de gran tamaño y también cuando los dedos están de manera abierta. Seguimos con el músculo aductor del pulgar. Este músculo se divide en aductor corto y también largo. El músculo corto se origina en lo que viene siendo la primera fila del carpo, específicamente en el hueso escafoide y el ligamento anular anterior, y tiene un recorrido corto que culmina en lo que viene siendo la primera falange del pulgar. En cuanto al músculo largo, este se origina en lo que viene siendo el antebrazo, en lo que viene siendo la parte posterior del cúbito y el radio, y pues en el ligamento interóseo. Luego pues sus fibras se dirigen de forma inferior hacia la mano para poder insertarse en el mismo dedo, pero pues a nivel del metacarpiano. Aunque tienen nombres similares, sus funciones son contrarias, es decir, las fibras del músculo corto realizan lo que viene siendo la acción de aducción del pulgar, llevando el dedo hacia la palma de la mano. En cambio, el otro pues va a realizar lo que viene siendo la acción de aducción, alejando el dedo de los demás. Ahora el músculo interóseos dorsales. Los interóseos dorsales son un grupo de músculos que se localizan en la cara dorsal de la mano y que, pues debido a su ubicación entre los dedos, son capaces de mover la falange en el plano coronal y también en el plano sagital. Estos se originan en dos grupos, ya que poseen dos porciones, una en la cara lateral y la otra en la cara media, que pues corresponde desde el primer al último metacarpiano. Su inserción, a diferencia de su origen, que ocupa 4 dedos, la inserción solamente se realiza en lo que viene siendo la base de lo que es el segundo, el tercero y también el cuarto dedo, o sea, la cuarta falange. Aquí podemos ver estas áreas a las cuales se insertan. Y bueno, se encargan de realizar lo que viene siendo la flexión en la falange proximal y también de extender la segunda falange. Además, cuando se activan, solo crean un movimiento de separación de la cara anterior de los dedos. Seguimos con el músculo flexor corto del meñique y también con el músculo oponente del meñique.
El músculo flexor corto del meñique, este que tenemos acá, se origina en lo que viene siendo el hueso ganchoso y también el retináculo flexor, y se van a insertar en lo que viene siendo la cara media de la base de la falange proximal del dedo meñique, como pues el músculo aductor del meñique. Su función es flexionar la falange proximal del quinto dedo a nivel de la articulación metacarpofalángica. En cuanto al músculo oponente del dedo meñique, este se origina en lo que viene siendo también el hueso ganchoso y el retináculo flexor, y se va a insertar en lo que viene siendo la cara palmar del cuerpo del quinto hueso metacarpiano. En base a su función, abduce, flexiona y también rota de manera lateral el quinto hueso metacarpiano, aumentando la cavidad de la palma de la mano y la fuerza de presión y oponiendo el dedo meñique al pulgar. Ahora seguimos con el músculo flexor corto y el músculo oponente del pulgar. El flexor corto del pulgar, este que tenemos aquí, es un músculo el cual se origina en lo que viene siendo el trapecio, el trapezoide y también el hueso grande, y se van a insertar en lo que viene siendo la segunda falange del dedo pulgar. Su función principal es la de colaborar en el movimiento de oposición del pulgar o pues realizar lo que viene siendo la pinza, que es una función fundamental y característica de la mano humana. En cuanto al músculo oponente del pulgar, este se origina en lo que viene siendo el hueso trapecio y en el retináculo flexor, para insertarse en lo que es el borde radial del primer metacarpiano. Su función consiste en la oposición del dedo pulgar, y su acción junto a otros músculos de la mano van a permitir el contacto del pulgar con la palma de la mano y con las yemas del resto de los dedos. Gracias al oponente del pulgar somos capaces de realizar el gesto de pinza con los dedos y también la pinza pulgo digital. Seguimos con el músculo lubricalis. Los músculos lubricales son 4 músculos pequeños que se encuentran en la mano y que tienen la característica de situarse junto con los tendones que pertenecen al músculo flexor profundo de los dedos. Pero pues aunque comparten funciones con este músculo, también intervienen en otros movimientos de la mano. Justamente se origina en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Después, su origen pasa por las articulaciones metacarpofalángicas para luego insertarse en el tendón, pero de los músculos extensores de los dedos. Referente a la inervación, esta función es realizada por el nervio mediano y también el nervio cubital. Recordemos que en lo que es el brazo pasan alrededor de 3 nervios que intervienen en el funcionamiento y el movimiento de los dedos, los cuales son el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. Aquí estos son inervados tanto por el nervio medial como también por el cubital. Y pues ya que se inserta a nivel de las falanges, su función en resumen es la flexión de la falange proximal y en los movimientos de extensión tanto del segundo como también de la tercera falange. Y concluimos con el músculo interóseos palmares. En relación a su origen y función, el primer interóseo se origina en lo que viene siendo la cara lateral del cuerpo del primer metacarpiano y pues se inserta en lo que viene siendo la base de la falange proximal del dedo pulgar. En el caso del segundo y el quinto interóseo tienen su origen en la cara lateral de los metacarpianos y se insertan en cada dedo, en lo que viene siendo la base de las falanges proximales. Cada músculo en su posición actúa junto al interóseo dorsal para mover la primera falange en flexión, mientras que las restantes las mueve en dirección posterior, realizando así la extensión de los dedos. Asimismo, son capaces de contraer sus fibras para lograr que las caras laterales de los dedos se acerquen la una a la otra. Muy bien,
Esos son los últimos músculos del miembro superior. Ahora, para concluir adecuadamente, tenemos que ver algunas otras estructuras que componen el brazo. Aquí podemos ver lo que viene siendo un conjunto de estructuras a nivel del hombro, las cuales pues están remarcadas así en color rojo. Estas son las conocidas como bursas o bolsas tendinosas. Estas son pequeñas bolsas que contienen un líquido sinovial y pues están localizadas entre ya sea dos articulaciones, dos tendones o dos músculos. Estos van a evitar lo que es el roce cuando se realicen algunos movimientos, las cuales son la bursa sudacromial, subdeltoidea, también lo que viene siendo el receso subescapular de la cápsula articular, la bursa subcoracoides, también en esta parte de atrás tenemos lo que es la bursa coracoclavicular, la bursa supraacromial y por último la extensión media de la bursa sudacromial subdeltoidea, es decir, básicamente una extensión de lo que es la primera bursa. En el codo también tenemos lo que viene siendo la bursa olecranon. Las bursas son pequeños cojines que van a ayudar en el movimiento y también van a ayudar a amortiguar, ya que el líquido que se encuentra dentro de la bursa absorbe la fuerza y también el impacto que se genera entre las estructuras cuando se realizan algunos movimientos. Cabe señalar que las bursas se pueden inflamar. Cuando esto ocurre, reciben el nombre de bursitis. La bursa puede verse constantemente lesionada debido ya sea a un traumatismo o por movimientos repetitivos, o también por situaciones en las que se exceda lo que es la movilidad articular. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo de lo que viene siendo la bursitis en el olecranon. Si la bursa se inflama, provoca lo que es un aumento en la producción de líquido sinovial, y eso pues hace que aumente el volumen de la articulación. Ahora, no solamente la bursitis, también el miembro superior se puede ver afectado por lo que viene siendo una tendinitis o también una rotura en el tendón. La tendinitis puede ocurrir a diferentes niveles, como por ejemplo a nivel de lo que viene siendo el hombro, el codo o la muñeca. A nivel del hombro se le conoce también como tendinitis supraespinosa y es una de las más comunes. Básicamente consiste en la inflamación de lo que viene siendo el tendón de los manguitos de rotadores y muchas veces se le asocia incluso a la inflamación de la bursa sudacromial, dando lugar también a un tipo de bursitis. Recordemos lo que viene siendo la anatomía del hombro. El complejo articular del hombro está compuesto por lo que viene siendo la cabeza del húmero, también la cavidad glenoidea, lo que viene siendo el acromión con la clavícula y pues de todas las articulaciones del cuerpo es la más móvil y es una de las articulaciones susceptibles a muchas patologías, es decir, lo que corresponde al complejo articular. Los principales músculos de la articulación del hombro son los que conforman, como ya dijimos, el manguito de rotadores, que está compuesto por el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor, originándose todos ellos en lo que es la escápula hasta insertarse en diferentes partes de lo que viene siendo la cabeza humeral. Una tendinitis del manguito de rotadores puede ser causada por múltiples factores, como por ejemplo microtraumatismos que pues de repetición, es decir, movimientos que son de manera bastante repetitiva, también traumatismos agudos, como ya sea un golpe, una caída, básicamente una lesión, también si el hombro permanece en una posición o una mala postura durante bastante tiempo, y pues todo esto va a causar en la persona lo que viene siendo dolor en la cara anterior del hombro, justamente en cualquiera de estas áreas. Asimismo, la persona también puede presentar dolor cuando eleva el brazo por encima de la cabeza y también una limitación funcional y también una disminución en su fuerza.
Otras características es, por ejemplo, cuando una persona está en reposo, está acostada, puede presentar dolor al apoyar el hombro lesionado. Eso pues es muy frecuente cuando el paciente está descansando o cuando intenta dormir. En el caso del codo, también puede ocurrir lo que es una tendinitis. Las más conocidas son la epicondilitis lateral y también la epicondilitis medial. La epicondilitis lateral es conocida también como codo del tenista. Y pues aquí podemos ver la zona que afecta justamente la cara externa del antebrazo, mientras que la epicondilitis medial es conocida también como codo del golfista y pues afecta la cara interna del codo. Son conocidos como pues codo del tenista y codo del golfista porque son muy comunes en esos deportes. Pero lo cierto es que cualquier actividad que implique el movimiento repetitivo de esta zona durante mucho tiempo puede pues presentar esta condición. En ambos casos se trata de una tendinitis, por lo que pues presentan también los signos y síntomas propios de esto, o sea, justamente dolor al realizar ciertos movimientos y demás. En el caso de la muñeca, la tendinitis puede variar. Por ejemplo, está lo que viene siendo la tendinitis cubital anterior y la tenosinovitis de Kerbein, que afecta los tendones de la muñeca del lado del pulgar, justamente en esta área lo podemos ver. Como los demás tipos de tendinitis son procesos pues inflamatorios y se extienden a lo largo de la cara anterior en el caso de la parte cubital y en el caso de la Kerbein afecta lo que viene siendo la capacidad para pues tomar objetos con el pulgar. Recuerden que el pulgar tiene esa función que pues podemos agarrar y sostener las cosas gracias a este. Este tipo de tendinitis son muy frecuentes pues aunque la muñeca tiene la capacidad para realizar gran variedad de movimientos, tanto la mano como la muñeca tienen poca protección, por lo que es frecuente que sufran lesiones cuando se realizan movimientos de forma muy repetitiva o cuando se practica algunos tipos de deporte, como por ejemplo deportes que son movimientos muy repetitivos o incluso de contacto, que pues ya implicaría lo que vendría siendo una lesión en esta área. Otra de las afecciones que pueden presentar los miembros superiores es a nivel del sistema nervioso. En el brazo hay varios nervios, pero hay tres que juegan un papel principal en lo que viene siendo el movimiento. Estos provienen del plexo braquial y son los encargados del movimiento de los dedos, tanto lo que viene siendo la flexión y la extensión. Estos nervios son el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano o medial. En ciertas zonas no hay mucha musculatura, por lo que estos nervios son propensos a la compresión o atrapamiento. Solo por mencionar tenemos lo que viene siendo el síndrome de túnel cubital que puede ocurrir pues a nivel del hombro, también lo que viene siendo el síndrome de túnel radial que puede ocurrir a nivel del codo y lo que viene siendo el síndrome de túnel del carpo que puede ocurrir a nivel de la muñeca en lo que viene siendo la parte del metacarpiano. En este caso, pues es el nervio medial el que se encuentra afectado. Obviamente, de cada una de las afecciones mencionadas son temas mucho más amplios, pero pues se pueden dar lo que viene siendo una idea de pues las estructuras y también cómo éstas pueden verse afectadas. Bien, y aquí terminaríamos por el día de hoy. En la próxima clase ya vamos a iniciar con lo que viene siendo los músculos de las extremidades inferiores. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido, pasen un buen día y nos vemos en la próxima clase.